Bueno, queridos amigos, seguimos en nuestro estudio de la fe de Jesús y vamos a hacerlo en la segunda parte de la lección número 5 y tenemos mucho contenido para hablar, muchos elementos, textos muy ricos. Obviamente que no podemos decir todo en estos estudios, por lo tanto la recomendación es que ustedes en su casa puedan dedicar un tiempito para leer, para reflexionar, para exprimir, sacarle el mayor jugo a estos textos, porque son textos sumamente importantes y sumamente interesantes, porque aclaran mucho de las dudas que a veces nosotros tenemos o disponemos cuando decimos creer en esto o creer en aquello. Así que es sumamente importante que usted y yo podamos estudiar estos textos porque son de suma importancia. Antes de hacerlo, vamos a pedirle al Señor, que Él nos acompañe y que Él nos dirija en este momento. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor por una vez más permitirnos entrar de lleno al estudio de la Biblia. Y Señor Jesús, gracias porque nos dejas en tu palabra, en tu escritura, contenido que nos fortalecerá, que nos hace bien, que nos alimenta el corazón, la mente. Y solo te pedimos, Señor, que podamos entenderlo, que nos des comprensión al respecto, que por favor, oh Dios, nos permitas aprender de esta lección, de la porción que falta. Y gracias, Señor, porque tú nos enseñas a tener esperanza en la segunda venida del Señor Jesús. Agradecidos oramos y pidiendo que nos ayudes a prepararnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el contenido de la lección número 5 que nos faltaba, quedan 3 preguntas. La pregunta 5, la pregunta 6 y la pregunta 7. Y básicamente, en estas 3 preguntas, yo lo que hago con las personas es como hablamos bastante de los textos de Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 16, en la pregunta 6, y luego en la pregunta 7 se habla acerca del último versículo, el versículo 17. Lo que yo hago es hablar todo junto. Y la pregunta 5 sí es importante porque nos señala claramente una propuesta de por qué o para qué viene Jesús acá a la tierra. Jesús nos indica de que Él tiene que volver sí o sí al planeta Tierra, porque Él va a hacer algo cuando venga a la tierra, y vamos a leerlo ahora en Mateo capítulo 16. Si ustedes me acompañan a Mateo, el capítulo 16, vamos a leer el versículo número 27. Y si ustedes allí lo buscan, van a ver que Jesús viene hablando acerca de lo difícil que es seguirlo a Él, que habla acerca de hacer un esfuerzo y obedecer a Dios, y es una lucha el seguir a Dios. No es algo sencillo, dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. Luego dice, si tú tuvieras toda la ganancia del planeta Tierra, de toda la historia del mundo, pero pierdes tu lugar, y aquí se malinterpreta la palabra alma, si pierdes tu ser entero, tu existencia es echada a la perdición, ¿de qué valdría? Y ahora el consuelo de los discípulos está bien, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti, te hemos seguido, hemos trabajado y dedicado tiempo completo con nuestra esposa, nuestra familia, mi vida. Bueno, les aseguro, dice el Señor Jesús, que yo voy a venir a recompensarlos a ustedes. Yo tengo una propuesta, dice Cristo, para todas las personas. Tengo un premio, tengo un salario para todas las personas que decidieron vivir por mi causa. Dice el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre
vendrá en la gloria de su Padre. O sea, el Padre le dará toda la gloria, el honor, la honra al Señor Jesús. Y dice, rodeado de sus ángeles. Noten que los seres angelicales vendrán acompañando la llegada del Señor Jesús aquí al planeta Tierra. Dice, y entonces, ese entonces es muy importante porque dice, primeramente el Padre me tiene que dar la gloria, me tiene que reconocer como Señor, que eso lo vamos a ver en Apocalipsis 4 y 5, si quieren leer un poquito acerca de esto, cómo el sacrificio de Jesús es aceptado por Dios el Padre. Además tiene que venir rodeado de sus ángeles, y cuando ocurra esto, recién allí ocurrirá ese entonces. Entonces, cuando se den todos estos elementos, todas estas manifestaciones estén en su debido lugar, ahora dice el texto, pagará a cada uno de acuerdo con su conducta. Esto es muy importante porque si yo digo que cuando yo me muero paso directamente a la gloria de Dios, y allí vemos lo que decíamos en la lección pasada, que la segunda venida de Jesús está conectada con la muerte, con las obras, con la entrega de Jesús en la cruz. Gracias a Él, la persona que muere en Cristo tiene otra esperanza. O sea, todo esto se conecta, está conectado el juicio, ¿sí? Son verdades que están concatenadas, o sea, están unidas unas a otras. No se puede divorciar este tipo de doctrinas. Y dice el texto, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con su conducta. Si yo creo que cuando me muero me voy al cielo, que esto lo escuchamos más allá de la religión que sea, uno a veces escucha a la gente decir, no, porque mi ser querido me mira desde el cielo. Él está conmigo, su espíritu me acompaña, ¿no? Pero la Biblia dice que el premio no se da cuando una persona muere. El salario, dependiendo de mis elecciones, no se da, según lo que es mi conducta, como dice el texto, no se da a la hora de morir. Porque Cristo en Juan 14 dice, que lo acabamos de leer, que el encuentro con Él, dice, volveré otra vez y os tomaré conmigo, los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. O sea, en el presente de Dios, el ser humano que muere no va a la presencia de Dios. Ahora que Cristo está en el cielo, dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. La presencia de los apóstoles no está en el presente que Jesús está hoy en el cielo, sino que la presencia o la llegada de los apóstoles y todos los que creemos en la segunda venida de Cristo, la llegada nuestra al cielo es futura. Para que ocurra el encuentro y la posibilidad de pisar la Canaán celestial, nosotros necesitamos que Jesús venga al planeta Tierra. De lo contrario, nosotros, queridos amigos, no podemos, no es lo que enseña la Biblia de que el ser humano al momento de fallecer, su persona o una parte de su ser asciende al trono de Dios y cohabita con Dios. Eso no enseña la Biblia. Dice el texto que para que yo vaya al cielo, entre morirme y la segunda venida de Cristo, para recibir el premio, el ser humano no ha recibido nada. O sea, no hay premio si mientras Jesús no ha llegado
al planeta Tierra. Por eso es muy claro el texto. Dice que cuando Jesús venga, Él va a dar el premio a cada uno según sea su conducta. O sea, ¿cómo fueron juzgados esta gente cuando se muere se va al cielo? Y la pregunta, además de cómo Dios ya les da el premio, además la pregunta es, ¿entonces la muerte es buena? ¿La muerte me lleva a Dios? Entonces quitémonos la vida todo y nos vamos al cielo. ¿O no? Porque si la muerte me lleva a Dios, entonces está permitido quitarse la vida porque es algo bueno. Y además son elementos a tener en cuenta. Además, sería innecesaria la venida de Cristo. No tiene sentido la segunda venida de Jesús. Tantos textos como empezamos la semana pasada hablando, más de 300 textos, casi 400 textos en la Biblia de la segunda venida de Cristo. Job, entonces, ¿para qué Job decía, no? Y Él me va a restaurar, Él va a hacer como un cambio, me va a dar una nueva licencia, dice allí Job 11. ¿Por qué Job creía que en la resurrección estaba su esperanza? Es para preguntarle entonces. Entonces esos textos se contradicen con toda la escritura y no es así, queridos amigos. La muerte, lejos de ser el medio por el cual me lleva a Dios, la muerte es el instrumento que me separa de Dios. Y tuvo que haber una muerte sin pecado para que los que morimos, y ahora lo vamos a ver en 1 de Tesalonicenses 4, para que los que morimos tengamos la oportunidad de que mi vida sea devuelta, o sea, yo vuelva a la vida, a la existencia, gracias a la vida de ese ser que le entregó sin pecado por mí. Eso es muy importante. Entonces Jesús viene acá al planeta Tierra, queridos amigos, con la función de darle a usted su premio. Si Jesús no viene, no hay premio. O sea, usted por morirse no tiene el premio. Según sus elecciones, que todos estamos condenados a la perdición, pero gracias a lo que hizo Cristo, si yo elijo lo que hizo Cristo para mi vida, tengo una oportunidad de solucionar mi situación de pecado, yo puedo, gracias a lo que Él hizo, cambiar mi situación. Por lo tanto, según mi decisión, sea para bien o sea para mal, el Señor Jesús va a venir y va a decir, hijo mío, ¿se acuerdan allí en Mateo 25? Los cabritos o las ovejas, ¿no? Vengan ustedes, amados de mi Padre, que el reino de ustedes está preparado desde antes de la fundación del mundo. Alejaos de mí ustedes, hacedores de maldad, ¿no? Allí uniendo con Mateo 7, porque tuve hambre, no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, etc. Les dice a los de la izquierda, a los cabritos, ustedes estaban todos en la misma condición, pero ustedes no decidieron aceptar mi propuesta, por eso se pierden. Eso hace alusión Mateo 16, 27, la conducta. No habla de la conducta bien o mal, porque todos actuamos mal, somos pecadores, pero habla de lo posterior a la aceptación de que Jesús ingrese a mi vida personal. Vamos a ver ahora un poquito del texto de 1 de Tesalonicenses 4. Este texto es sumamente importante. En la lección anterior a esta, en la 5 sería, van a ver ustedes que hablamos del capítulo 5, ¿sí? E hicimos alusión a que el apóstol Pablo ya habla acá en el capítulo 5 de decirles, hermanos, en cuanto al tiempo y al momento no hace falta que les escriba, porque yo ya les vengo hablando de la venida de Jesús, yo ya les he hablado un poquito de esto. Y vamos a ver lo que dice estos pasajes. Vamos a ver primeramente del 13 al 16, qué pasa
Cuando una persona fallece, pierde su vida acá en la tierra, pero murió en la bendita esperanza, como dice Tito 2:13. Bueno, dice el texto: no queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros, que no tienen esperanza. Porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con él. Queremos decirle algo: fundados en la palabra del Señor, los que vivamos, los que quedemos, cuando venga el Señor, no precederemos a los que hayan muerto, porque a la señal dada por la voz del arcángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces, primero resucitarán los que murieron en Cristo. Un texto muy amplio que podríamos dedicar la media hora entera para pensar en este versículo. Pero primeramente, Tesalonicenses se cree que fue la primera carta del apóstol Pablo. Y esto es importante a la luz de lo que dice el versículo 15. ¿Sí? Ahora lo vamos a hablar un poquito. En la iglesia de Tesalónica había hermanos que estaban tristes por la muerte, por la huida de esta vida de los hermanos, de seres queridos, de amigos. Dice: hermanos, no queremos que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto. Hay mucha gente como los hermanos de Tesalónica. Hay millones de personas que viven en la ignorancia, o que a veces podemos llegar a comprender mal la Escritura, y por ignorar ciertas porciones importantes de la Biblia, nosotros entendemos mal a Dios y entendemos mal los conceptos que la Biblia presenta. Dice el texto: para que no estén tristes como los otros. ¿Por qué Satanás se esfuerza por distorsionar la Escritura? ¿Por qué Satanás lucha, combate con toda su fuerza para que la raza humana lea mal, o que tenga preconceptos, o que tenga ideas erróneas de cómo es Dios y que no encaje en la Escritura, para que usted no tenga consuelo, para que usted no viva feliz en este mundo, para que usted, cuando mire la vida, usted crea que Dios es malo, que Dios no es el ser bueno que se dice en la Escritura. Dice acá el texto: para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. O sea, la clave de, a pesar de que estoy teniendo el dolor, tengo una propuesta diferente, es por la bienaventurada, o sea, la feliz, como dice el apóstol Pablo en Tito, la feliz y bienaventurada manifestación, o sea, la segunda venida del Señor Jesucristo. En el versículo 14 es interesante que nos describe cómo fue el proceso de la muerte, de la resurrección y de la ascensión del Señor Jesús. Y es interesante que el apóstol Pablo habla de que así como fue en Jesús, así va a ser en todos los que creyeron en Él. Dice el texto 14, porque nosotros creemos, noten que el apóstol Pablo se incluye en esta creencia. Dice: creemos que Jesús murió y resucitó. No hay más. Entre la muerte y la resurrección no me dice nada la Biblia de qué pasó. El apóstol Pablo me dice: Ezequiel, si quieres saber cómo fue este proceso de la muerte y la resurrección, mira a Jesús. Y allí podríamos hablar un poquito de Lucas 23, del ladrón en la cruz. Es interesante que el ladrón en la cruz, algunos hablan de que el ladrón se fue al cielo con Cristo, pero Jesús no fue al cielo. Quiero hacer un videíto de esto para aclarar un punto importante. En Juan 20 Jesús se encuentra con María a la madrugada y Jesús no había ascendido al Padre aún. Y María, dice la Biblia, quiso
postrarse y abrazar al Señor Jesús. Pero Jesús le dijo, María, no me toques, porque todavía no he ascendido al cielo. Es decir, todavía no he ido a presentar mi sacrificio ante mi Padre. Y dice, así como Jesús, dice el apóstol Pablo, murió el viernes, pasó el sábado en el sepulcro y el sábado de noche o el domingo de madrugada, Cristo resucitó. Miremos el modelo del Señor Jesús. Si usted cree que cuando se muere se va al cielo, no es lo que hizo Jesús. Porque dice, si miramos a Jesús de la misma manera como fue en Cristo, así va a ser también de la misma manera, dice el 14, Dios llevará con Jesús a los que murieron en él. O sea, la persona que en esta vida decidió bien, tomó una conducta, como dice Mateo 16, 27, Dios le va a dar en la persona de Jesús un salario de vida eterna. Es muy importante que comprendamos que dice que va a seguir los pasos del Señor Jesús en este proceso de vida, muerte, no hay nada en medio, y la resurrección. O sea que de la misma manera que fue en el Señor Jesús, así serán todos los que hemos creído en Él, y todos los que crean y los que creerán en el Señor Jesús. Y ahora dice el versículo 15, queremos decirles algo fundados en la palabra del Señor. Los que vivamos, los que quedemos, cuando venga el Señor, no nos adelantaremos a los que hayan muerto. Es decir, aquí está hablando el apóstol Pablo, como es la primera carta de su ministerio, él estaba seguro, él confiaba que iba a estar vivo cuando el Señor Jesús llegara aquí a la tierra. Y esto es muy importante porque el apóstol Pablo era un hombre de Dios que vivía en el presente soñando con el plan de encontrarse vivo con Dios. Pero él dice que la gente viva no se va a ir al cielo antes de los muertos que han muerto creyendo en Jesús. O sea, póngale a usted, yo hoy creo en Jesús. Tengo mi esposa, está mi esposa y yo, ¿no? Yo hoy muero. Y viene Jesús, y Jesús no se va a llevar a mi esposa, sino que dice, no precederemos, o sea, no los adelantaremos. Los que estemos vivos, no vamos a ir antes que Ezequiel, que murió, que falleció y que creyó en Jesús. No, dice, ahora nos va a decir qué va a pasar. O sea, primeramente Jesús se va a encargar de los muertos, en este caso de manera como un ejemplo de mi situación de mortandad. Ahora nos va a describir el apóstol qué va a pasar. Primero Jesús nos va a tratar a nosotros, a los que estemos muertos, creyentes en Él. Jesús acá no viene a tratar con la gente pagana, la gente impía. Es más, si ustedes leen 2 de Tesalonicenses 2, la siguiente carta, van a leer que la gente impía ante la presencia de Jesús se muere. Con el resplandor de su venida, dice el texto. Por lo tanto, solo están los vivos justos y los muertos justos. Pero el apóstol Pablo aquí dice que los justos vivos no se van a adelantar a los muertos vivos. Dice el texto, los que vivamos, los que quedemos, cuando venga el Señor, no nos adelantaremos, no precederemos a los que hayan muerto. Ahora va a decir qué va a pasar con los que están muertos creyentes en Cristo. Dice el versículo 16, porque a la señal dada por la voz del arcángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces, primero resucitarán los que murieron en Cristo. Aquí se habla de una señal. Este texto, algunos han hablado de que es el texto más ruidoso de la Biblia. Algunos creen que la venida de Jesús
fue o es o va a ser espiritual, pero la Biblia dice que va a ser con bombo y platillo. No va a ser algo silencioso, oculto, que nadie se va a dar cuenta. No, todo lo contrario. Va a haber una señal, va a haber trompeta, va a haber una voz del arcángel que va a llamar a los muertos que murieron fieles creyendo en el Señor Jesús a la vida eterna. Dice, a la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces, primero resucitarán los que murieron en Cristo. Acá está lo que se habla allí en Apocalipsis 20, la primera y la segunda resurrección. La primera resurrección tiene exclusivamente un interés con los salvos muertos. ¿Sí? La persona, mi esposa está viva y yo muerto, esto tiene que ver con Jesús tiene urgencia por dar vida, resucitar, restaurar de manera completa, sacando el pecado a los muertos que murieron creyendo en Él. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con los justos vivos? Bueno, más adelante en el tema del milenio lo vamos a estar viendo. Dice el versículo 17, después, ahora Dios va a atender a mi esposa que está viva, ¿no? Luego de resucitar mi vida, mi ser, mi cuerpo, que ya no tenía existencia, no había signos vitales en mi cuerpo, dice, después nosotros, los que aún vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos al cielo sobre las nubes, al encuentro de Cristo, y así permaneceremos con el Señor para siempre. Consúlense mutuamente con estos pensamientos. Ahora, el apóstol Pablo está hablando en este versículo que aún la gente viva, que ama al Señor, todo esto es grupo de fieles. No está hablando del impío y no me está diciendo qué va a pasar con mi esposa que está viva, que todavía está el pecado en ella. Este texto no nos dice qué va a hacer Dios con ella. Simplemente nos dice este texto, bueno, no simplemente, es muy, muy complejo lo que nos está diciendo, pero dice, la gente que está con vida, que está amante al Señor, que es fiel con el Señor, dice, ahora seremos elevados, ahora sí vamos a ir a la presencia de Dios. Dice, iremos con ellos, o sea, Dios va a juntar a los muertos justos con los vivos justos y vamos a ascender al cielo. Por eso nosotros fomentamos el concepto del arrebatamiento de la iglesia, pero no el rapto individual secreto que algunos por allí esparcen. Seremos arrebatados. Así, en esa línea, el arrebatamiento, yo creo en el arrebatamiento de la iglesia, porque el arrebatamiento habla de que Jesús viene, resucita a los justos muertos y une al justo vivo con el justo muerto, ahora, bueno, ex muerto, y ahora ascienden todos juntos al cielo. El arrebatamiento es bíblico, es correcto, pero no habla la Biblia. Hay muy pocos pasajes de un rapto secreto. Además, la palabra rapto es un tanto desconfiable, ¿no? Es un poco atrevida y la verdad que no es para nada agradable esa palabra. Pero la Biblia aquí habla de el ascender de la iglesia de Cristo. Y dice, cuando nosotros ascendamos, tendremos el privilegio de vivir, permanecer, tener comunión directa con el Señor. ¡Qué privilegio! Para siempre. Este es el sueño del cristiano. Porque la muerte, dice el apóstol Pablo, que es una enemiga. No puede ser que la muerte me lleve al cielo, jamás. Esa idea es, perdónenme que se lo diga así, pero es diabólica, es satánica. La muerte no viene de Dios, queridos amigos. En Él está la vida, dice el apóstol Juan y profeta Juan 1.
En Él estaba la vida y era la luz de los hombres. Y Jesús dice, el que cree en mí tiene vida. Aunque muera, vivirá. Jamás está la muerte con Dios. Nunca la muerte fue el plan de Dios. Por lo tanto, no puede ser que la muerte me lleve a la presencia de Dios. Finalmente, el apóstol Pablo supo que no iba a estar presente cuando Jesús viniera. Él, a medida que fue desarrollando su ministerio, él escribe su última carta a su compañero, al discípulo Timoteo. Y en Roma él escribe acerca de el final de su batalla, el final de su carrera. Y el apóstol Pablo dice, yo sé que no voy a estar presente. Los que quedemos, creemos, estaremos, no precederemos, de 1 de Tesalonicenses 4, querido hermano Timoteo, no se va a cumplir en mí. El hijo espiritual del apóstol Pablo recibió estas palabras. Yo ya estoy a punto de ser derramado como una ofrenda, como una libación. Y el momento de mi partida se aproxima. Y alguno podrá decir, pero esa palabra partida se queda, ¿a dónde se fue el apóstol Pablo? Bueno, ahí se va a explicar solito. Dice, he peleado hasta el fin el buen combate. Concluí mi carrera, conservé la fe, y ya está preparada para mí la corona de justicia, que el Señor, como juez justo, me dará en un ratito más. ¿Dice así el texto? No. El apóstol Pablo, la idea de partida es ser arrancado de la tierra de los vivientes y llegar al mundo inerte, inexistente, sin vida, donde reina el sepulcro y la muerte. Dice, como juez justo me dará en ese día. ¿Cuál día? El de la venida del Señor Jesús. Y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Yo sé, dice el apóstol Pablo, que yo me voy a ir a la tumba. Es cierto, yo me voy a ir al sepulcro, pero yo estoy seguro que el Señor, dice el apóstol Pablo, me tiene reservada mi corona. Querido amigo, querida amiga, usted tiene que saber que debe amar la venida del Señor Jesús, debe ser su impulso diario el regreso del Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 4:8 lo vimos. A todos aquellos que aman su venida, que esperan su venida, que luchan, que combaten diariamente, como el apóstol Pablo, para poder estar en pie aquel día. Usted y yo debemos prepararnos para estar con la compañía del Señor. Allí 1 de Juan 3, 2 y 3 dice, queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Para ver a Dios debemos leer el versículo 3. El que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Querido amigo, querida amiga, ¿usted quiere ver al Señor Jesús? ¿Quiere estar en sintonía? ¿Quiere estar aquel día de pie? ¿Quiere ser de los que resucitarán con el Señor? Que la voz del Señor les llame, les retumbe. Tiene que prepararse. Y para eso debe predicar el Evangelio. Mateo 24, 14. Mucha gente se está muriendo sin conocer la verdad bíblica. Y quiero cerrar con una cita de una autora, quizá usted tiene más autores que hablan de la venida del Señor Jesús, pero esta autora describe, es una autora muy, muy conocida, ya falleció en 1915, pero ella da una descripción de lo que va a ser esta venida de Cristo. Es solemne, miren lo que dice ella. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Este libro es El conflicto de los siglos, y la página 698 y 699, dice ella, pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador, y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre.
En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es, como dice el profeta Isaías 53, varón de dolores, que haya de beber que haya de beber el amargo cáliz de la vergüenza, la ignominia y de la maldición. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y a muertos. Fiel y veraz, en justicia juzga y hace guerra. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían. Con cantos, allí hay textos, ustedes lo pueden buscar y hay textos bíblicos. Con cantos celestiales los santos ángeles en inmensa e innumerable muchedumbre le acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones y millares de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. Su gloria cubre los cielos, y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como el fuego. A medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos ven al príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol de mediodía, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ojalá que podamos apreciar lo que el Señor hizo aquí en la tierra. La segunda venida me da sentido a todo lo demás que me enseña la Biblia. Ojalá que seamos personas que creamos en el advenimiento del Señor Jesús. Y alguien que cree en el advenimiento del Señor Jesús se llama adventista. Alguien que aprecia, que ama la venida del Señor Jesús. Gracias por acompañarnos. El de hoy se extendió un poquito más de tiempo, pero lo pueden ir mirando a poquito. Vayan agarrando los textos y mírenlo con cariño, que va a ser de mucha riqueza. El Señor les bendiga ricamente. Nos vemos en el próximo videito. No olviden compartir, suscribirse y también dejar algún pedido de oración, algún comentario, que eso nos ayuda a seguir creciendo en el canal. Fuerte abrazo y nos vemos, si el Señor lo permite, en el próximo videito por este mismo canalcito. Hasta luego.